Bueno, mire, no nos cansaremos de decirle que el tema migratorio, desde que se dieron las caravanas, desde que Estados Unidos cerró las puertas a la migración, que usted sabe, entraban pues por diferentes formas y por diferentes fronteras, que Estados Unidos nada más tiene dos, hacia el sur, que colinda con México, y hacia el norte, que colinda con Canadá. Cerró sus fronteras y la migración se fue haciendo cada vez más difícil. Aunado a la problemática que viven los países centroamericanos, sudamericanos e inclusive de otros continentes que llegan al continente americano para hacer un recorrido, a veces recorridos que se puede decir, híjole, de infierno. En su paso se encuentra de todo, se arriesgan a mucho y en realidad encuentran a veces circunstancias adversas para su objetivo, que es llegar a los Estados Unidos. Recordará usted cuando las primeras caravanas de migrantes empezaban a salir de los países de origen y anunciaban que pasarían por otros países para llegar a México. En ese entonces Estados Unidos le dijo a México: cerremos la frontera sur para evitar migración. Pero el gobierno federal dijo: México es un país de puertas abiertas, sin pensar en todo lo que se vendría a raíz de esta situación. Hemos visto cuestiones burocráticas que no se han podido resolver, condiciones infrahumanas en las que viven muchos de los migrantes, no solamente en esta ciudad, sino en una franja que se va extendiendo cada vez más ante el flujo migratorio, de pobladores que son nativos de estas ciudades y regiones que cada vez ven con mayor consecuencia pues este flujo migratorio, y no es porque sean malos, sino que simplemente no se tienen las condiciones para albergar a tanto migrante. Muchos de ellos viven o duermen en la calle, muchos de ellos no tienen qué comer, algunos otros andan arrastrando a sus hijos en esta aventura migratoria. Muchos de ellos argumentan que en sus países de origen los persiguen, que no hay economía, y tienen muchos argumentos a su favor, pero hay que decirlo, México tampoco es el país que ellos buscaban. Ellos quieren llegar a los Estados Unidos, y ante tal situación se han dado muchas tragedias. Recordará usted aquellos contenedores de camiones, de trailers, donde muchos de estos han muerto por la deshidratación, el hacinamiento, cuando pagan un dinero para ser llevados por territorio mexicano hasta la frontera norte y allá con la esperanza de cruzar, que pero muy pocos lo logran. Muchos migrantes que van por territorio mexicano caminando, y a su paso se encuentran asaltantes, violadores, secuestradores, y que muchos han muerto en el intento. Muchos migrantes que obviamente, aunque se les dé un recurso del gobierno, muchos de ellos viven en la miseria. Vean ustedes las viviendas, hemos platicado este tema en muchas ocasiones. En conclusión, el gobierno mexicano se ha visto rebasado. Ahora las instancias de organismos no gubernamentales le exigen a México que resuelva esta problemática con los migrantes. De lo que era de su país de origen de cada migrante, ahora se traspoló a este país, porque desde el momento que estamos aceptando migrantes de manera no controlada, pues obviamente ahora las condiciones es para México que cumpla con los derechos humanos de estas personas. Y una muestra de este descontrol que existe es lo ocurrido el lunes por la noche en una estación migratoria como la que tenemos aquí en Chiapas, la siglo XXI, aquí en Tapachula, donde
pues migrantes ocasionaron un incendio donde elementos de migración tenían encerrados a estos migrantes y que hasta el momento la cuenta han sido subiendo en la muerte de migrantes. Se hablaba de 38, 39, ya llegaron a los 40 y bueno, han habido reacciones. Dicen que ahogado el niño, quieren tapar el pozo, pero pues no hay estas condiciones para ni siquiera taparlo. Mire, el Instituto Nacional de Migración, en una información que se daba el día de ayer temprano, decía: ajusta migración, cifra de migrantes muertos por incendio y publica lista de víctimas. La lista la tendremos más adelante, ahorita no la ponemos, productor, y en ese momento eran 38. Ahora la ONU también ha dado su postura ante esta situación. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó la muerte de migrantes durante el incendio al interior de la estación provisional del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua, y a través de su portavoz, el funcionario de Naciones Unidas, pidió a las autoridades mexicanas, reitero, pidió a las autoridades mexicanas llevar a cabo una investigación exhaustiva para establecer las causas del siniestro. El secretario general transmite su más sentido pésame a las familias y seres queridos de los fallecidos y desea una pronta recuperación a los heridos. El hecho ha causado conmoción a nivel internacional, particularmente en las naciones de Centro y Sudamérica, de donde provenían los migrantes que perdieron la vida tras un intento de motín. El gobierno de Guatemala ha confirmado que al menos 28 de los fallecidos tienen esta nacionalidad. Y obviamente ahora los países expulsores están exigiendo justicia a las autoridades mexicanas. Es decir, México se compró un problema albergando a estos migrantes. Ken Salazar se solidariza con los familiares. El embajador de Estados Unidos dijo que la tragedia es un recordatorio de la importancia de componer un sistema de migración quebrado. Así lo señaló. El embajador de Estados Unidos lamentó la muerte de estos migrantes luego del incendio ocurrido en el interior de la estancia del Instituto Nacional de Migración, que ahora hay que recordar ya no pertenece a la Secretaría de Gobernación, ahora ya está en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es decir, al señor Marcelo Ebrard le estalló otra bomba en las manos por este hecho que ocurrió allá en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Y bueno, pues ¿qué ha pasado? Estados Unidos ofrece a México ayuda en pesquisas, ya que el Departamento de Estados de Estados Unidos informó que la administración del presidente Joe Biden puede proporcionar ayuda para investigar el incendio que causó la muerte de estos migrantes de un centro de detención del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, los migrantes también se han manifestado. Dice: no somos perros, repitió un venezolano, Abel Maldonado, antes de ir a una morgue con la esperanza de que su hermano mayor haya salido con vida del incendio que mató a más de 40 personas en este centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Y ahora comentamos nosotros, ¿qué está haciendo el gobierno? Mire, desafortunadamente en el Senado, por ejemplo, ya el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actual senador Emilio Álvarez y Casa y la senadora Kenia López Rabadán exigieron la renuncia inmediata de Francisco Garduño como titular del Instituto Nacional de Migración, porque la muerte de los migrantes en una estación del instituto es una tragedia, negligencia institucional de esta corporación. Por su parte, el presidente de la JUCOPO, de la Junta de Conciliación del Senado, Ricardo Monreal, expresó que son muy lamentables las pérdidas de vidas humanas derivado de este incendio y también mandó sus condolencias. Es decir, desde todos los puntos de vista, este incendio que ocurrió allá en Ciudad Juárez el lunes por la noche, bueno, está cobrando revuelo.
porque eso da a conocer cómo están las condiciones infrahumanas en los centros de estación migratoria. Y ojo, no es que se quiera que estos migrantes vivan en hoteles de lujo, no, están hacinados. Aquí en la estación migratoria de Tapachula, ¿cuántas veces no hemos visto amotinamientos? ¿Cuántas veces no hemos visto que los migrantes se apoderan de la estación migratoria ante la incapacidad de los elementos del Instituto Nacional de Migración e inclusive de la Guardia Nacional? Y así está pasando en toda la República Mexicana, donde hay estos centros o estas estaciones migratorias. Será muy importante que el gobierno agilice los trámites de lo que tenga que ocurrir. Si el migrante no tiene las condiciones para estar en nuestro país, se tiene que deportar. Si el migrante que ocupa estancia en nuestro país como refugiado, se le tiene que dar y entonces movilizarlo, porque aquí se está haciendo un cuello de botella y se está generando muchas cuestiones donde la irregularidad, donde la delincuencia también tiene ahí su participación. ¿Cuántos migrantes no hemos escuchado de que como el gobierno mexicano no agiliza los documentos, nuestros documentos, nos vamos con el pollero o tratante de personas, como usted le quiera llamar? ¿Cuántos de estos migrantes no han ido en las cajas de los camiones y se han ahogado, los han dejado abandonados, o llegan allá al desierto del norte y ahí se han muerto, inclusive algunos ahogados a querer cruzar el río Bravo? Es decir, México sí dijo adelante migrantes, pero nunca pensó la dimensión de lo que esto ocasionaría. Quiero pensar que el gobierno mexicano quiso hacer un bien, pero no tuvo la capacidad, y no la está teniendo, de organizar a sus dependencias y cómo tener o controlar este flujo migratorio. Se les salió de las manos desde un inicio. ¿Cuánta hicieron la faramaya de poner a la Guardia Nacional aquí en el río Suchiate? Pues nada más los de la Guardia Nacional estaban de lujo porque las balsas cruzaban los migrantes y nunca hubo un aseguramiento real o un control. Y hoy que los tenemos acá, el gobierno mexicano ya no sabe qué hacer. Y obviamente estos migrantes están exigiéndole como si estuvieran viviendo en su país. Pero todo esto es derivado de que no hubo un control desde el inicio. ¿Qué están haciendo los gobiernos expulsores de los países que expulsan estos migrantes para contener la migración? Que sería un tema también muy interesante de análisis. Pues es bien fácil, ¿no? No, aquí no me gusta vivir, me voy a la casa del vecino. Oiga, pero si el vecino dice, oiga, yo aquí no, pues nada más tengo 2 habitaciones y ya están ocupados por mis hijos. Aquí no te acepto, vecino. Te eras muy mi cuate y nos llevamos bien, pero tú tienes tu casa. Sí, pero es que en mi casa no me dan de comer, o mis papás no me dan dinero, o me maltratan. Pues sí, pero entonces ve ante las instancias para que te resuelvan. Pero yo aquí en mi casa no te puedo tener, no hay las condiciones. Y esto fue lo que hizo México. Le abrió la puerta a la migración y ahora no saben qué hacer. Ya no saben cómo contener este tipo de circunstancias. Y ahorita van a venir en la mañanera un chorro de comentarios y va a haber mucho, pero mire, las autoridades se han visto rebasadas. Y agréguele que la delincuencia es muy viva para todo esto. ¿Cuántos pseudolíderes vimos? Ay no, que somos de los derechos humanos para los migrantes. Si bien que les cobraban o les siguen cobrando,
Te gestionamos tus documentos. ¿Cuáles gestiones? Si los que tienen que hacerlo es migración y la Comar. Y ahora muchos, digo, cuando vienen de visita, ahora que están viniendo gente de visita por lo de Semana Santa, ¿cuál es el comentario generalizado cuando llegan a Tapachula? Oye, parece que estamos en otro país, ya no parece Tapachula. Vaya usted a Tijuana, ahí hay campamentos de casitas, de estas de campaña, como si fueran camping. Ahí están, pegándoles el sol, sin agua necesaria, alimento como puedan, exigiendo muchos de ellos como si se tratara de su país, de donde salieron. ¿Por qué no exigieron allá? Y no estoy en contra de la migración, que quede claro, pero no ha habido un control para esta gente, que también sufre, y lo sabemos. Y entonces, ¿qué se va a hacer? Esto fue un incendio. Ya ha habido muertos en el traslado de migrantes. Y muchos otros delitos y muchos otros aspectos que no hemos contemplado, pero si sumamos de que, desaparecieron 3 migrantes, de aquel lado, o sea, ¿dónde está esa gente? Secuestrados, muertos, los regresaron a su país. ¿Qué pasó? No se sabe, ni las mismas autoridades. Pero se llenan la boca diciendo, todo está bien, nuestro país es hermano del mundo, ¿no? Entonces, señores, la migración está teniendo una situación en México que al ratito todos los organismos internacionales van a condenar y van a presionar a México. Si apenas México tiene para los pobres que somos, ¿qué va a ocurrir con toda esta gente que ya fue aceptada en nuestro país? ¿Generar y duplicar a más pobres? ¿Qué va a pasar? Será muy interesante verlo. Mientras tanto, el gobierno mexicano tiene un trabuco que resolver. Y lo tiene que hacer bien, porque ahora está en los ojos a nivel internacional. Y como les preocupa mucho la imagen, pues ahorita vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pues despedimos a Garduño, o encarcelamos a los de la estación migratoria, o a ver, va a ver usted a ver cómo va a surgir mucho con tal de taparle el ojo al macho, como se dice. Entonces, híjole, qué problemática. Y ya ni le quiero decir lo que a veces los migrantes organizados ya están haciendo en otras ciudades, Ahí se lo dejo. Al ratito van a ser extranjeros contra mexicanos. Y esto no lo están contemplando las autoridades. O si lo están viendo, hacen como que volteamos por otro lado. Y ahí está la lista de esto colombiano fallecido, de un ecuatoriano fallecido, de 12 salvadoreños, de una cantidad de 13 hondureños, venezolanos son 13 también, y la de mayor cantidad son los guatemaltecos, que al menos hay 28 personas hasta el día de ayer, más los que se lleguen a contabilizar porque hayan fallecido por las quemaduras o no sabemos. Así que, pues gran problema tiene el gobierno federal, y pues también nosotros los ciudadanos que vivimos en la frontera sur o los del norte, están padeciendo, Y a quienes nos han preguntado a nosotros cómo estamos, nadie. Pero bueno, hasta aquí dejamos nuestra editorial el día de hoy con